Buenas noches, queridos amigos, Dios les bendiga. Los saludamos en el nombre de Jesús. Mi nombre es Alejandro y queremos dar la bienvenida un sábado más aquí a La Resistencia para poder compartir con ustedes un mensaje directo para los jóvenes. Después de vivir una situación un poquito dolorosa, un poquito complicada con la partida de nuestra amada hermana Ruby y ya la presencia del Señor. Han sido días un poquito duros, pero creemos de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y desde aquí queremos mandar saludos y queremos mandar también toda nuestra fuerza, todo nuestro deseo de que aquellos hermanos que aún están contagiados, están internados con este terrible virus, pues puedan salir victoriosos de acuerdo a la voluntad de Dios. El día de hoy queremos dirigirnos netamente a los jóvenes porque creemos de que este es un tiempo en el que es muy necesario que la juventud se pueda levantar, en el que es muy necesario que la juventud pueda entender de que ya una generación de grandes siervos de Dios pues está quedando atrás, no porque su ministerio no haya sido lo suficientemente bueno, no porque su ministerio haya caducado, sino simplemente por una cuestión de crecimiento espiritual. Es necesario de que una ola descienda para que comience una nueva ola. Es necesario de que una ola termine para que comience una nueva ola. Pues estamos viviendo tiempos donde ya una generación de grandes siervos de Dios pues están llegando a su culminación. Hace poco falleció David Wilkerson, hace poco falleció Zach, no se me viene el apellido, allá en los Estados Unidos. Gigi Ávila hace unos años atrás también falleció, ha fallecido Julio Melgar, y estoy seguro que muchos tenemos conocidos, grandes siervos de Dios en nuestras congregaciones que también han fallecido ya. Han partido a la presencia de Dios. La gran pregunta es, ¿qué va a ser ahora de la iglesia o qué va a ser ahora de esta generación que se está levantando? Si está preparada o no para asumir el compromiso de tener que dirigir un momento distinto, un momento diferente. En el libro de Josué, capítulo 1, versículo 1, vamos a ver claramente que la Biblia nos dice: y habló el Señor a Josué, servidor de Moisés. Capítulo 1, versículo 1 del libro de Josué. Tenemos que entender de que nuestra experiencia, al estar bajo la dirección, bajo la tutoría, bajo la enseñanza de grandes líderes como hemos mencionado a nivel mundial o como los que podemos conocer en nuestras respectivas congregaciones, nos debe servir para sumar a nosotros temor de Dios. Nos debe servir para sumar a nosotros el deseo de poder hacer las cosas cada vez mejor para el Señor. Al Señor no tenemos que darle las migajas, al Señor no tenemos que darle lo poco que podemos esforzarnos. Al Señor tenemos que darle más que el 100%, al Señor tenemos que darle lo mejor de nuestros esfuerzos, lo mejor de nuestros talentos, lo mejor de nuestra capacidad. Pero asumir el compromiso de tomar algo que grandes siervos de Dios han hecho, pues no es fácil, no es sencillo, es algo complicado, es algo que requiere de nosotros muchísimo esfuerzo. Cuando tú lees el capítulo 1 del libro de Josué, tú te vas a dar cuenta que el Señor le dice a Josué: así como estuve contigo, así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Así como estuve con Moisés, estaré también contigo. Le dice: ahora, donde pise la planta de tus pies, lo que pise la planta de tus pies, yo te lo entregaré por heredad. Pero si tú lees en el libro de Éxodo, cuando Dios levanta a Moisés, le dice a Moisés: a donde yo me vaya, tú me seguirás. Si yo me muevo, tú me seguirás. Si yo me detengo, tú te detendrás. Pero Josué le dice: a donde tú vayas, lo que pise la planta de tus pies, yo te lo daré por heredad. Es decir, le cambió la visión, le cambió la forma, la unción, el mover espiritual, se la cambió. Con Moisés era una cosa y con Josué fue otra cosa. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos en mente de que tenemos la responsabilidad o la obligación de imitar o de repetir el ministerio de aquellos que nos lideraron. Y cuando tú crees eso, te limitas. Eres tu primer oponente. Te limitas. ¿Por qué? Porque Dios te hizo auténtico. Dios te hizo único. Dios te hizo particular. Si bien es cierto, aquellos que te lideraron o aquellos que nos lideraron, grandes siervos de Dios, David Wilkerson, lo que te estoy mencionando, si bien es cierto, marcaron la historia con su ministerio, marcaron un mover espiritual con su ministerio, eso no significa que nosotros, la generación que se está levantando en este tiempo, tenga que imitar ese ministerio.
no significa que nosotros tenemos que hacer una copia al carbón de esas personas, no. Lo que significa es que sacamos lo mejor de lo que hemos podido aprender de ellos y luego lo aplicamos a lo que Dios haga en nosotros, a lo que Dios genere en nosotros. Ahí es donde dice la palabra, examinarlo todo, retener lo bueno. Ahí se cumple. En el libro de Habacuc, capítulo 2, cuando el Señor habla con Habacuc referente a lo que estaba pasando en el pueblo de Israel, el Señor le dice a Habacuc, aunque la visión tarde, no desesperes, espérala porque se va a cumplir. Nosotros cometemos el error de desesperarnos. Nosotros cometemos el error de caer en ansia, en querer ver éxito en un ministerio que recién está empezando, cuando el éxito no va a llegar si es que antes no nos sacrificamos. ¿Por qué? Porque somos de admirar los ministerios. Somos de admirar los ministerios. Anhelamos tener el ministerio de Paul Washer, de Sugel Michelin, de Juan Manuel Vaz. Anhelamos tener esos ministerios. Pero si nosotros le preguntamos a cada uno de ellos ¿qué tuvieron que hacer para que el ministerio que ellos tienen haya crecido de la manera que ha crecido? Seguramente nos van a decir que es sacrificio, que es constancia, que es perseverancia, que a pesar de las caídas, de los fracasos y todo lo demás, han estado allí, hasta que llegaron a alcanzar el ministerio que hoy tienen. No es de la noche a la mañana, sino que nosotros nos desesperamos y queremos el éxito rápido. Y eso hace de que nos convirtamos en imitadores. Y no podemos ser imitadores. No podemos copiar el ministerio. ¿Sabes qué? Dios te ha dado a ti temperamento y características a tu persona que van a ser utilizados de una forma particular de parte de Dios para que tu ministerio pueda surgir, para que tu ministerio pueda ser la herramienta que Dios quiera utilizar en este tiempo. Esa es la herramienta. Y para que tú me entiendas mejor, quiero que por favor me acompañes en el libro de Lucas capítulo 3. En el libro de Lucas capítulo 3 vamos a hablar de Juan el Bautista en el desierto. Y dice así: era el año 15 del gobierno del rey emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea. Su hermano Filipo gobernaba en Ituria y Tracontilde. Y Lisanías gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Por aquel tiempo Dios habló en el desierto a Juan, el hijo de Zacarías. Y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán diciendo a la gente que ellos debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Esto sucedió como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, abran un camino recto, todo valle será rellenado, todo cerro y colina será revelado, y caminos torcidos serán enderezados, y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación de Dios que Dios envía. Vamos a orar. Señor y Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos en esta hora que nos des luz a través de tu palabra. Te pedimos que nos des entendimiento. Te pedimos, Señor, de que tú nos hables. Que no sea, Señor, el conocimiento del hombre, que no sea, Señor, la palabrería del hombre, sino principalmente que sea tu palabra, la que al revelárselo a nosotros, Señor, pues pueda transformar muchos pensamientos, pueda cauterizar muchos pensamientos obsoletos y nos pueda entender, nos pueda dar a entender lo importante que nosotros nos podamos levantar como siervos tuyos, como hijos tuyos, siendo auténticos, siendo únicos, pero a la vez dependiendo de ti. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos hables. Espíritu Santo, ministra en nuestras vidas, ministra la vida de los que están viendo, los que están oyendo, de los que lo van a ver después. Ayúdanos, Espíritu Santo, a ser personas que podamos ser instrumentos útiles en tus manos. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de Jesús hemos orado así. Amén. Normalmente los jóvenes tendemos a imitar. Normalmente los jóvenes tendemos a copiar. Mira, y te lo pongo un ejemplo sencillo. De repente sale un futbolista con un peinado particular y no pasa ni una semana y vas a ver jóvenes haciéndose el mismo peinado. Por ejemplo, cuando Neymar salió, él se hacía su peinado a lo gallo, a lo pájaro loco, y luego tú veías a las jóvenes haciéndose el mismo peinado. Y de repente Shakira se viste de una manera y luego ves a la señorita vistiéndose de la misma manera. Y de repente tú ves que Cristiano Ronaldo se hace 3 rayitas aquí y se pinta el pelo de dorado, todos paraditos, y los chicos se van a querer pintar de la misma manera. Aquí en el Perú, cuando Pablo Guerrero se hizo las trenzas, luego viste a todos los chicos haciéndose las trenzas. ¿Por qué? Porque el joven tiende a imitar, porque el joven tiende a copiar. Y lo mismo pasa en el círculo cristiano. Lo mismo pasa en el círculo cristiano.
A mí me ha tocado ver ministros de alabanza, lo he visto en las congregaciones en las que he tenido la bendición de Dios de poder estar. Ministros de alabanza, que son bien peruanos, la cara los delata, que son bien peruanos, y los ves hablar como mexicanos. Y ahí imitan la voz de Marcos Witt, y de repente otros imitan la voz de Alex Campo, y de repente otros imitan la voz de Jesús Adán Romero, y hablan como ellos, y se visten como ellos, y hacen los mismos gestos, las mismas mímicas, y lo mismo mover con las manos. Los imitan. ¿Por qué? Porque el joven tiende a imitar, el joven tiende a copiar, el joven tiende a hacer esas cosas. Y en el círculo cristiano también. A mí, en un principio, cuando yo recién comenzaba a predicar, cuando yo recién comenzaba a poder ministrar la palabra de Dios, que no lo hago bien, era muy fanático de Dante Gebel. Entonces, tendía a imitar a Dante Gebel, sus chistes, sus movimientos, sus gestos, su mover de manos. ¿Por qué? Porque los jóvenes tendemos a imitar aquello que nosotros consideramos es el modelo a seguir. Sin embargo, con el ejemplo de Juan el Bautista, tú te vas a dar cuenta que no es necesario imitar a nadie para que Dios pueda bendecir tu ministerio. Tú puedes aprender de los ministros, puedes aprender, eso es bueno, puedes absorber lo bueno, pero copiar, imitar, no es lo adecuado, no es lo esencial. Hemos leído que Juan el Bautista es levantado por el Señor como profeta al pueblo de Israel. Y el mensaje de Juan el Bautista fue particular, el mensaje de Juan el Bautista fue confrontador, fue muy fuerte, fue muy golpeador. Y el campo de trabajo de Juan el Bautista no fue una ciudad, no fue el templo. El campo de trabajo de Juan el Bautista no fueron las multitudes. Lo que a mí me llama la atención del ministerio de Juan el Bautista, que Dios lo llamó para irse al desierto. Y yo pregunto, ¿quién está en un desierto? El desierto no es un lugar donde tú vas a ver mucha gente. El desierto no es un lugar agradable para estar. Para quien no sabe, en el desierto en el día hace muchísimo calor y en la noche hace muchísimo frío. Normalmente la gente que va en el desierto muere, ¿por qué? O muere de calor o muere de frío. Entonces, el campo de trabajo que Dios le da a Juan el Bautista es un campo de trabajo muy complicado. La Biblia nos dice de que él se alimentaba de los animales que había en el desierto. Y normalmente, ¿qué encuentras en el desierto? ¿Qué animales se encuentran en el desierto? Serpientes y escorpiones. Él se alimentaba de hierbas silvestres. La vestimenta de Juan el Bautista era pieles de animales. O sea, unas condiciones muy particulares, muy especiales. Juan el Bautista, dicho sea de paso, quiero hacerte acordar algo, de que el Señor Jesucristo mismo dijo que de entre todos los profetas, el más grande era Juan el Bautista. No era Isaías, no era Jeremías, no fue Habacuc, no fue Sofonías, no fue Malaquías, no fue Samuel. De todos los profetas, el más grande, según las palabras del Señor Jesucristo, fue Juan el Bautista. El más grande de todos. ¿Por qué? ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué? Juan el Bautista no tuvo el alcance de Isaías. Juan el Bautista no tuvo el alcance de Jeremías. Juan el Bautista no hizo los milagros que hizo Eliseo o que hizo Elías. Juan el Bautista no hizo cosas como para poder nosotros decir, wow, esa es la razón por la cual sí, pues es el más grande profeta. No. No vemos a Juan el Bautista resucitando muertos. No vemos a Juan el Bautista multiplicando panes. No vemos a Juan el Bautista haciendo todas esas cosas. No lo vemos a Juan el Bautista haciendo todas esas cosas. Y entonces, ¿por qué Jesús dijo eso de él? ¿Qué tenía Juan el Bautista de particular para que el Señor lo haya catalogado como el último y el más grande de todos los profetas? Yo te voy a decir algo. Que Juan el Bautista era único. Era particularmente único. Y estoy convencido de que Juan el Bautista sabía de Isaías, que sabía de Jeremías, que sabía de Habacuc, que sabía de Eliseo, que sabía de Elías. Él sabía del ministerio de ellos, él conocía cómo trabajaron ellos sabían cómo se desarrollaron en su ministerio. Juan el Bautista lo sabía. Y estoy seguro que Juan el Bautista aprendió de ellos. Estoy seguro que Juan el Bautista absorbió de ellos lo mejor. Estoy convencido. Pero también estoy convencido que por más que él sabía mucho de ellos, Juan el Bautista tenía en la mente de que él era único y particular. ¿Por qué hoy los jóvenes tienden a imitar? ¿Por qué los jóvenes hoy tienden a querer copiar los ministerios ajenos? ¿Por qué? ¿Por qué los jóvenes no buscan hacer su propio camino?
¿Por qué los jóvenes no buscan realizar su propio sendero? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hoy el evangelio se ha comercializado. Hoy el evangelio se ha popularizado de una forma negativa, no de una forma positiva. El evangelio ha tomado posiciones que no deben ser aceptadas dentro del círculo evangélico. Hoy es muy fácil decir, por aquellos que no han entendido realmente el propósito de cada ministerio, que el apóstol es más importante que el pastor, que el profeta es más importante que el pastor solamente se encarga de amansar a las ovejas, que el evangelista solamente se encarga de predicar, que el maestro solamente se encarga de enseñar, pero que los ministerios más importantes son el apóstol y el profeta. Y por eso que los jóvenes van creciendo, van desarrollándose dentro de sus congregaciones con la intención de convertirse en apóstoles o profetas, porque ellos creen de que es lo mejor y tienden a imitar posturas apostólicas cerradas, porque dicho sea de paso, apóstoles a la altura de los apóstoles del Señor Jesucristo no existen, o tienden a imitar posturas proféticas totalmente confundidas y erradas, porque el ministerio profético no existe, bíblicamente solo existe el don profético. Entonces, hacen que los jóvenes no puedan desarrollarse realmente como lo pueden hacer si es que verdaderamente dependieran de Dios y verdaderamente se propusieran ser ellos y no ser una copia de carbón de otros. Si verdaderamente se propusieran ser ellos. Joven, todos los ministerios son iguales. Todos los ministerios cumplen una función. Todos los ministerios son importantes. No busques alcanzar un ministerio por alcanzar popularidad, por alcanzar simpatía, por alcanzar fama, por alcanzar poder, por alcanzar reconocimiento. No busques eso, porque eso es efímero. Eso se acaba aquí en la tierra. Eso se acaba aquí en la tierra. Lo que tú tienes que buscar es servir a Dios y que sea Dios quien se glorifique en tu ministerio. Mira, hoy estamos en el año 2021. Juan el Bautista murió aproximadamente hace 2015 años. Año menos o año más. Y hasta el día de hoy, después de 2020 años, el día de hoy estamos hablando de Juan el Bautista y su ministerio. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas que el Señor se glorifique en tu ministerio va a trascender y nadie se va a olvidar de tu ministerio. No porque tú seas extraordinario, sino porque Dios, el verdadero extraordinario, se manifestó en tu ministerio. Vas a trascender, tu ministerio vas a trascender. Tú podrás morir físicamente, pero lo que hiciste, tus obras, tu ministerio va a trascender. El día de hoy estamos enfrentando lo que hemos conocido a los grandes siervos de Dios, en este caso a la pastora Ruby, a la hermana Ruby. Estamos enfrentando el dolor de no contar con ella físicamente, pero sus enseñanzas, sus palabras, sus consejos, sus instrucciones vivirán en nosotros y pasarán nuestras generaciones y vivirán sus enseñanzas. Y así va a ser cuando el pastor Fabio tenga que reunirse con el Señor. Y así va a ser cuando todos aquellos siervos de Dios se reúnen con el Señor. Te mencioné a David Wilkerson, grande hombre de Dios que ya murió, pero su ministerio ha trascendido. Su ministerio ha trascendido, su ministerio ha traspasado las barreras de la muerte, de los años. ¿Por qué? Porque no buscaron reconocimiento, no buscaron fama. Buscaron que Dios se glorifique. Ahora, ¿cuál es el secreto? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo es que ellos han podido trascender? Porque la idea es trascender. La idea es romper las barreras de la muerte. Que aunque tú y yo muramos, porque es normal que muramos, nuestro ministerio trasciende y la gente pueda reunirse y pueda decir, no, fulanito de tal, y tenía sus defectos, tenía sus errores, a veces metía la pata y caía, a veces, pero de que servía a Dios, servía, de que se desvivía por hacer las cosas de Dios, se desvivía y que era un ejemplo de siervo de Dios. Te voy a decir cómo, y no porque yo lo sepa de primera mano, sino porque la palabra de Dios nos lo revela. Lo primero, tienes que tener un mensaje único y particular. Número 1, tienes que tener un mensaje único y particular. Juan el Bautista tenía un mensaje único y particular. ¿Cuál era ese mensaje? Arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Este mensaje era confrontador. ¿Y sabe por qué era confrontador? Porque si algo tenía de particular el pueblo de Israel es que ellos se creían, hasta el día de hoy, se creían el pueblo escogido por Dios. Se creían la raza superior a todas las demás razas. Se creían y se creen hasta el día de hoy como los únicos dignos de recibir la salvación de parte de Dios. Y de repente aparece un hombre en medio del desierto gritando: arrepentíos y convertíos. Ese mensaje para los israelitas era un mensaje confrontador y hasta ofensivo, No era un mensaje muy bien aceptado, porque lo primero que pensaban era: ¿y de qué nos tenemos que arrepentir? ¿De qué nos tenemos que convertir? Nosotros somos hijos de Abraham, escogidos por Dios. ¿De qué? Y Juan el Bautista apareció con ese mensaje. ¿Sabes? Si tú quieres trascender, lo primero que tienes que tener es un mensaje único y particular. Y el mensaje único y particular lo vas a encontrar, lo vas a alcanzar cuando tú prediques todo el consejo de la palabra de Dios. Y va a haber gente que se va a oponer a ese mensaje. Va a haber gente que no va a aceptar ese mensaje. Va a haber gente que te va a considerar o legalista o religioso, y en el peor de los casos, loco. Porque así lo consideraban a Juan el Bautista, un loco más que se levantaba a gritar. Pero él persistía en su mensaje, en el mensaje que recibió de parte de Dios. ¿Qué mensaje te ha dado Dios para dar en este tiempo? ¿Qué mensaje? ¿Qué propósito? ¿Qué camino? Es algo que tenemos que descubrir teniendo relación con Dios, leyendo la palabra. Tienes que tener un mensaje. Tienes que tener una visión. Y la tienes de parte del corazón de Dios. A todos Dios nos ha dado un mensaje y una visión. Y Juan el Bautista lo tenía clarísimo. Por eso que él insistía en ese mensaje. Y no tienes que preocuparte por agradarle a nadie con ese mensaje. Porque quien verdaderamente recibe la palabra de Dios va a llegar a Dios no por simpatía contigo, sino por convencimiento del Espíritu Santo y de la misma palabra de Dios. Porque si tú estás esperando que por simpatía contigo vengan a los caminos del Señor, entonces no vienen a ti o a la iglesia por Cristo, sino por ti. Y cuando tú le falles y cuando tú te mueras, van a dejar la iglesia. Porque no tuvieron los ojos puestos en Dios y no recibieron la palabra de Dios, sino que vinieron por simpatía contigo. Número 1. Número 2. Lo segundo que tienes que hacer para trascender es confrontar a quienes se levantan como enemigos del mensaje del Señor. Dice la palabra de Dios que cuando Juan el Bautista estaba bautizando en el río Jordán, de un momento a otro aparecieron sumos sacerdotes, fariseos, escribas, aparentemente con la intención de bautizarse. Juan el Bautista cuando lo vio, le dijo: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Juan el Bautista tenía tanta comunión con Dios que él pudo discernir, pudo reconocer que quienes se acercaban supuestamente a bautizarse lo hacían con un espíritu negativo, lo hacían con una intención negativa. Entonces cuando él nota eso, él no duda y no titubea en confrontarlo con la palabra. Y le dice: generación de víboras. ¿Tú sabes lo que es decirle a un sumo sacerdote considerado en Israel como alguien importantísimo, que está en la punta de la pirámide de la escala social judía? ¿Tú sabes lo que es decirle a un fariseo conocedor de la Torá, conocedor de la ley hebrea, decirle de forma directa: generación de víbora, arrepiéntete, conviértete? Era algo muy fuerte. Era algo muy fuerte. Pero si tú quieres trascender, tú tienes que hablar la palabra justo contra aquellos que se levantan en contra de tu ministerio. Y no te estoy animando y no te estoy alentando a que seas un pleitista, a que seas un buscapleito, sí, no te estoy animando a eso, sino a defender lo que Dios te ha dado. A defender lo que Dios te ha dado. Porque lo más valioso que tú tienes en la vida, siempre va a ser Dios. Siempre. Entonces tú tienes que defender lo que Dios te ha dado. Con uñas, garras y dientes. Tienes que defenderlo. Nos ha tocado aquí en La Resistencia tener conversaciones no tratando de explicar la visión, no tratando de agradar a nadie con la visión,
No tratando de convencer a nadie con la visión, no. Simplemente exponiendo aquello para lo que Dios nos ha llamado. No nos ha llamado, no nos ha llamado para adquirir fama, poder o riqueza. Nos ha llamado para ser un vehículo, voceros de Dios, transmisores de la palabra de Dios. A eso nos ha llamado. Lo haremos bien, lo haremos mal, lo haremos seguido, lo haremos a cuentagotas, pero nos ha llamado a eso. Nos ha llamado a eso. Entonces, número 1, tienes que tener un mensaje de parte del corazón de Dios. Número 2, tienes que defender tu llamado, tu visión ante quienes se opongan. Sin duda, sin titubeos. Y no solamente me refiero a una oposición dentro de la iglesia, sino también fuera de la misma. Hemos venido diciendo aquí en la Resistencia que va a llegar el tiempo en el que literalmente vamos a ser perseguidos. Estamos a una semana de que en nuestro país haya elecciones presidenciales. Y yo no sé si se habrán dado cuenta, creo que no, pero la mayoría de los candidatos, salvo uno que otro, la mayoría de los candidatos están abiertamente aprobando la legalización del aborto, de la unión civil entre personas del mismo sexo, la legalización de la marihuana, la pedofilia, la pornografía, la prostitución abierta. Yo no sé si la mayoría de electores se ha dado cuenta o simplemente buscan al candidato que le favorezca a su negocio, a su estilo de vida, qué sé yo. Pero nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta eso. Porque cuando eso se legaliza, hermano, porque se va a legalizar, ya sea ahora o de aquí a unos años, se va a legalizar porque está escrito, la palabra de Dios dice que en los últimos tiempos la maldad incrementará y esa es parte de la maldad que se va a presentar. Se va a legalizar. Nosotros, los cristianos, los auténticos cristianos, los que verdaderamente queremos predicar la palabra del Señor, nosotros vamos a ser perseguidos. ¿Por qué? Porque no podemos aceptar esas leyes. No podemos aceptar esas normas. Mira, y cuando las leyes y las normas humanas van en contra de la ley de Dios, sí podemos rebelarnos ante la ley humana. Sí podemos. Nos va a costar la vida, nos van a matar, hay más. En otra parte del mundo hay cristianos que están muriendo, para quien no lo saben, y muriendo de la forma más terrible. Nos van a matar, nos van a meter preso, nos van a quitar la posibilidad de comer, de beber, de vestir. Va a pasar eso con nosotros. Es bíblico. Yo no sé cuántos estén dispuestos. Y yo en verdad, aquí en la Resistencia estamos dispuestos. Si nos toca irnos a la cárcel, nos iremos a la cárcel. Si nos toca que nos maten, que nos maten. Pero que lo hagan porque somos personas que estamos haciendo la obra de Dios, estamos predicando y no nos vivimos escondiendo queriendo salvar el pellejo. No. Que nos maten, que nos metan preso. Si es el costo de servir a Cristo, que lo hagan. Porque la Biblia dice, si para el Señor vivimos, amén, y si para el Señor morimos, amén. Ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Es más, el apóstol Pablo dice, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. La tenía clara Pablo. La tenía clara. Él estaba totalmente decidido a que si lo mataban, pues lo mataban porque predicaba de Cristo. Punto. No había otra razón. Y si a nosotros nos toca ir al preso o nos toca que nos maten, que lo hagan. Pero por la razón de Cristo, no por tonterías, por la razón de Cristo. Tienes que estar dispuesto a ello. Juan el Bautista estaba dispuesto a ello. Juan el Bautista estaba dispuesto y además le costó la vida, lo decapitaron. Y vamos a ser perseguidos. Y vamos a ser encarcelados y muertos. Entonces la oposición no solamente la vamos a encontrar en la iglesia, también afuera. El Señor habla acerca del Espíritu Santo, que cuando estemos frente a autoridades, cuando estemos frente a gente que nos va a perseguir, que nos va a capturar, dice claramente que el Espíritu Santo nos va a dar la palabra para que digamos lo que tengamos que decir precisamente en ese momento. Así como lo hizo el apóstol Pablo. Y acuérdate que el emperador dijo, Pablo, un poquito más y me convences. 5 minutos más hablando y me convences en verdad. ¿Y por qué hablaba Pablo? Por el Espíritu Santo. Eso va a suceder. Eso va a pasar, es bíblico. Lo puedes revisar. Juan, capítulo 14. Lee todo acerca de la promesa del Espíritu Santo. Ahí está. Él os hará recordar todas las cosas que yo os he mandado, yo os he enseñado. Número 3. Acomódate al campo de trabajo que Dios te ha dado. Acomódate al campo de trabajo que Dios te ha dado. Y aquí vamos a romper estereotipos. Vamos a romper
Paradigma, vamos a romper pensamientos. Hoy hay muchos predicadores que le están diciendo a la congregación, que le están diciendo a la nueva generación que se está levantando, que el siervo de Dios siempre tiene que estar rodeado de comodidades. Que el siervo de Dios tiene que andar bien vestido, con ropa de marca, con la ropa más cara. Que el siervo de Dios tiene que estar en los hoteles, en los mejores hoteles, hoteles 5 estrellas. Que tiene que ir en los mejores viajes, en los mejores aviones, en los mejores autos. Que tiene que tener la mejor casa. Que tiene que tener los mejores privilegios, las mejores comodidades. Hoy se está enseñando ese mensaje. Hoy se está diciendo esas cosas. Y si tú revisas la Biblia, cuando el Señor Jesucristo habla de aquellos que querían ser sus discípulos, Él dice: las zorras tienen guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo capítulo 10, acerca de la elección y el llamamiento de los apóstoles. No lleven 2 alforjas, no lleven 2 túnicas, no lleven 2 calzados, no lleven nada. El obrero es digno de su salario, dependan de Dios. Entonces, a veces nosotros, pretendiendo servir a Dios, queremos buscar y encontrar un lugar de comodidad. Nos estamos fijando más en las luces, en los estrados, en los parlantes, en los estadios llenos, en que la gente nos aplauda, en que la gente nos reconozca, en que la gente nos alabe, en que la gente nos diga: oh, tú eres un siervo de Dios, oh, tú eres un hombre de Dios, una mujer de Dios. Hermano, es efímero, es pasajero, es tonto, es absurdo conformarse con eso. Te puede tocar predicar en un estadio, como que te puede tocar predicarle a una persona a persona. Te puede tocar predicar en Nueva York, como que te puede tocar predicar en Puerto Nuevo. Te puede tocar predicarle al presidente, como que te puede tocar predicarme a mí, que nadie me conoce. Sea como sea, hagamos todo como para el Señor. Hagamos todo como para la gloria de Dios. Te puede tocar estar en un hotel 5 estrellas porque te puede tocar. Como que te puede tocar dormir en las bancas de una congregación, de un templo, en el cerro de la Puna. Y tienes que acomodarte a la situación. Tienes que entender que ese es el llamado. Juan el Bautista lo entendía. Juan el Bautista lo entendía. ¿Por qué Juan el Bautista no utilizó la plaza para dar el mensaje? ¿Por qué no utilizó el templo para dar el mensaje? ¿Por qué no utilizó las calles de la ciudad para dar el mensaje? ¿Por qué no utilizó los ríos para dar el mensaje? ¿Por qué no utilizó las embarcaciones para dar el mensaje? No, Juan el Bautista utilizó el desierto, porque él fue el campo de trabajo que el Señor le dio. ¿Cuál es el campo de trabajo que el Señor te ha dado? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Estás de acuerdo con el Señor? La Biblia dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Y todo, hermano, todo es todo. Todo es todo. Hay cosas que tú vas a tener que elegir y hay cosas que Dios te va a dar. Pero todo es todo. Todo es todo. 3 cosas. Un mensaje particular. Defender el llamado que Dios te ha dado ante la oposición. Y campo de trabajo. ¿Cuál es tu campo de trabajo? ¿Vives anhelando quizás un campo de trabajo ajeno al que te pertenece? Cuando nosotros comenzamos aquí en la Resistencia, nosotros siempre pensamos en que el mensaje que Dios nos pueda dar pueda llegar a mucha gente. Y siempre pensamos en transmitir la palabra, ya sea a través de las transmisiones en vivo, ahora en YouTube, porque también ahora tenemos el canal de YouTube. No puedes seguir, por favor, entra a YouTube y pon La Resistencia y no puedes seguir. O a través de los aires libres y campañas que podamos hacer. Pero luego Dios comienza a hacer otras cosas. Y hay gente que se va interesando por el trabajo, hay gente que quiere apoyar, gente que quiere asistir, gente que nos pregunta si somos una congregación o no. ¿Dónde congregamos?
Y Dios va sumando. Dios va sumando. Así que, muchachos, jóvenes, adolescentes, no seas un imitador de nadie. No seas una copia de calor de nadie. Sé único, sé original. Ya te dije los 3 puntos que tienes que alcanzar para trascender. Y depende mucho de Dios. Muchas gracias por tu compañía, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por tu paciencia. Si esta transmisión, si este mensaje te ha agradado, pues dale me gusta, compártelo, ayúdanos a seguir creciendo en nuestra comunidad, dáselo a tus contactos. Vamos también a hacer videos para el YouTube, así que también ahí síguenos. En el Instagram también estamos. Ayúdanos a seguir creciendo, a seguir desarrollándonos y que todo sea para la gloria de Dios. Vamos a orar un ratito. Vamos a orar un ratito porque creemos de que es el tiempo apropiado para hacerlo. Y quiero que en esta oración pues podamos unirnos para orar y para interceder por aquellos siervos pues que se encuentran muy enfermos, que se encuentran en estos momentos internados en un hospital o que se encuentran postrados en su cama, en su casa. Vamos a orar porque estamos viendo que una generación de siervos de Dios pues está siendo llamada por el Señor y necesitamos de que una nueva generación se levante, una nueva generación que pueda tomarse de la mano del Señor, que pueda depender de Dios, que pueda buscar la gloria de Dios. Una nueva generación que entienda de que esto no se trata de perfección, se trata de resistencia y constancia y perseverancia, terquedad espiritual como lo llamamos. Bluetooth mode. Se trata de ser gente que cuide por una o por otra razón su relación con Dios, su testimonio, y que se saque de encima o del costado o del lado cualquier insinuación que te quiera llevar al pecado, que te quiera llevar a hacer las cosas mal, cualquiera, ya sea a través del YouTube, ya sea a través del Facebook, del Instagram, del Messenger, del WhatsApp. Cuando tú veas que alguien te quiera molestar, te quiere estorbar, te quiere interrumpir en tu relación con Dios o en tu relación de cualquier índole, sácalo del camino. Es lo que tienes que hacer. Así que vamos a orar. Voy a pedirte de que me acompañes en oración, que inclines tu rostro, que cierres tus vistas, que deje de lado todo lo que te pueda estar estorbando en la cabeza, que deje de lado todo aquello que en verdad no te sirve en estos momentos. Y vamos a orar. Vamos a orar. Estos momentos son necesarios, son importantes delante del corazón de Dios. Vamos a orar. Y mientras que hay una música, una melodía de fondo, vamos a orar. Ahorita sale la música. Piensa solamente en este momento en Dios, porque Dios ha separado una cita para poder escuchar. Padre, en el nombre de Jesús, lleno el poder del Espíritu Santo, Dios, con temor y temblor, Dios, venimos delante de tu presencia, en primer lugar, para darte gracias por ser nuestro Padre, por ser nuestro Dios, por ser nuestro ayudador y consolador, por ser aquella persona que siempre está a nuestro lado, que siempre nos acompaña, que siempre cree en nosotros, que siempre confía en nosotros, que a pesar de nuestros errores y fallas, nos sigue amando, que permanece fiel. Gracias porque tú nos das salud en medio de una situación donde hay tantas personas enfermas, tantas personas, Señor, que están luchando por sus vidas en hospitales o en sus propias casas. Gracias porque tú nos das la bendición de trabajar cuando hay tanta gente que pasa necesidades.
que no tiene un trabajo y vive día a día preocupándose por el qué va a llevar de comer a la casa. Gracias, Señor, porque simplemente eres nuestro Padre. Y aunque 1000 veces nos equivoquemos, tú no dejas de ser nuestro Padre. Estás con tus brazos abiertos para darnos perdón, para mostrarnos amor, pero también para disciplinarnos, para corregirnos, para exhortarnos. Padre, en esta hora nos unimos en oración. En primer lugar, para agradecerte por los siervos de Dios, esa generación de siervos de Dios que están abandonando este mundo para reunirse contigo en la eternidad. Evidentemente nos duele, Señor, que esos siervos ya no estén, que esos siervos comiencen a irse, pero es parte del plan que tú tienes en este tiempo. Padre, oramos para que se levante, Señor, una generación de hombres y mujeres temerosos de Dios, de hombres y mujeres que se alimenten de tu palabra, de hombres y mujeres que quieran confrontar el mundo no con su inteligencia, no con su conocimiento, no con su palabrería, sino con el conocimiento de tu palabra. Hombres y mujeres que hayan entendido que este es el tiempo propicio para servirte, dejando de lado todas las cosas que no son de bendición y que son de estorbo. Padre, en esta hora oramos por aquellos hombres, por aquellas mujeres, por aquellas personas que están luchando por su vida en los hospitales. Oramos por el pastor Fabio, oramos por su hija, por su yerno, por sus nietos. Oramos, Señor, por José Julio, por su esposa y por todas aquellas personas que están luchando por sus vidas en los hospitales. Oramos por ellos, Señor, para que se haga tu voluntad en ellos. Oramos por ellos, Señor, para que seas tú glorificante en ellos. Porque ya sea, Señor, que vivan o que mueran, que sea tu voluntad la que se glorifique, la que se manifieste, la que se exalte, Señor. Padre, la iglesia debe entender de que debe salir de sus 4 paredes y debe salir a predicar el evangelio, porque los tiempos se acortan, Señor. Los tiempos están que se acortan, los tiempos están acelerados, muy acelerados. Y necesitamos levantarnos, en el nombre de Jesús, levantarnos con la autoridad de tu palabra, con la dependencia del Espíritu Santo, para hacer tu obra, para hacer tu voluntad, para exaltarte y glorificarte. Necesitamos que los jóvenes entiendan de que no han sido llamados para imitar, sino para ser únicos y particulares. Necesitamos que los jóvenes puedan poner en primer lugar una relación contigo, puedan buscar tu rostro, puedan tratar de hacer tu voluntad. Necesitamos que los adolescentes se vuelvan a ti, Señor. Porque en este mundo, todo lo que le ofrece este mundo, Señor, es en contra de los adolescentes y los jóvenes. Los mensajes en la televisión, los mensajes en la radio, los mensajes en la internet, los mensajes en las redes sociales atentan contra adolescentes y jóvenes. Pero nosotros creemos que este es el tiempo de una generación distinta, de una generación diferente, de una generación que quiere hacer las cosas para la gloria de tu nombre. Bendice a cada joven, a cada hombre, a cada mujer, a cada hermano que está ahí, presente en esta transmisión. Bendícelo, Señor. Padre, bendice este ministerio. Bendice este ministerio, Señor. Porque nosotros creemos que este ministerio ha nacido en tu corazón. Y creemos de que este ministerio va a trascender fronteras, va a destruir paradigmas, va a destruir creencias falsas e incluso va a trascender la muerte, Señor.
Porque quizás nosotros podamos pasar, pero este ministerio va a continuar con los que vengan detrás. Oro de manera muy especial, oramos de manera muy especial por todas las congregaciones de sana doctrina que están intentando predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Por esos hombres, por esas mujeres que ponen su vida en riesgo al salir a predicar en las calles, en los mercados. Oro, Señor, oramos para que seas tú glorificándote, para que tú exaltándote, Señor. Padre, ten misericordia de este mundo, ten misericordia de la gente. Sabemos que es la propia maldad del hombre la que se está manifestando en este tiempo. Y prepáranos para lo que ha de venir, Señor. Porque las cosas que van a venir son muy fuertes. Llega el tiempo de la persecución. Llega el tiempo de la apostasía, si es que ya no la estamos viviendo. Llega el tiempo en el que tú vas a venir pronto a ejercer juicio sobre las naciones. Padre, te damos la gloria. Te damos la honra. Y te agradecemos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, hemos orado así. Amén.